¿Cuándo castrar o esterilizar a mi perro? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre un tema que frecuentemente tenemos los dueños de mascotas, y es sobre la castración y esterilización. Abordaremos las preguntas que tenemos sobre esto, pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Durante muchos años, cuando un propietario preguntaba a su veterinario a qué edad es mejor esterilizar o castrar a un cachorro, la mayoría probablemente daban una respuesta semejante entre las edades de 6 a 9 meses, o para simplificar, menos de un año de edad, y algunas veces antes, según la situación, haciendo hincapié en el caso de que fuesen de sexo hembras, antes de su primer ciclo de celo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que puede ser el momento de cambiar las cosas cuando se trata de esterilizar a nuestros compañeros peludos. Como en la mayoría de las situaciones en la vida, la decisión de cuándo esterilizar o castrar a tu hijo peludo no es fácil. Hay ventajas y desventajas en ambos lados de la investigación. A continuación responderemos a la pregunta: ¿deben esterilizarse y castrarse todos los cachorros a la misma edad? Examinando la fertilidad de los perros y exponiendo especial énfasis en cuándo es mejor esterilizar o castrar al tuyo, teniendo en cuenta factores como la edad o la raza que sean. Los cachorros de las razas grandes y gigantes maduran mucho más lentamente que las razas pequeñas o toy, lo que significa que a las edades que los cachorros de diferentes razas tamaños pasan por cada etapa de desarrollo puede variar un poco. Hay 3 tipos de cambios por los que los cachorros pasan a medida que maduran: desarrollos físicos, desarrollos emocionales, crecimiento y aumento de peso. Las diferencias en las etapas de crecimiento es significativa entre cachorros de raza pequeña y de raza grande. Las razas pequeñas crecen rápidamente, hasta 20 veces su peso al nacer, mientras que las razas grandes crecen 100 veces el suyo, pero más lentamente, como hemos comentado. Conforme van alcanzando las etapas de crecimiento, los cachorros van desarrollando más músculo. En las razas más grandes de 8 a 9 meses es cuando se produce el principal crecimiento en su esqueleto y órganos. Esta maduración de su sistema músculo-esquelético puede ayudar a prevenir ciertas lesiones ortopédicas más adelante e influirá directamente en la edad correcta para castrar. Fertilidad en machos y hembras. ¿A qué edad un perro es fértil? Aunque son algo similares, adentrémonos más allá de las diferencias respecto a la fertilidad que podemos observar entre machos y hembras. Machos. El comportamiento de madurez sexual en los machos, que va ligado a la producción de hormonas masculinas, testosterona y semen, espermatozoides, que no se produce a la misma edad que en todos los perros, ya que hay variaciones según la raza. Sin embargo, pueden comenzar a una edad temprana, oscilando de los 5 a 6 meses, e identificarse a medida que continúan madurando hasta los 12 meses, o incluso más en cachorros de razas grandes, siendo la media los 9. De nuevo, los machos de raza pequeña maduran antes y los cachorros de raza grande más tarde. Hembras. Al igual que ocurre con los cachorros machos, los signos de madurez sexual en las hembras pueden tener cierta similitud, madurando de nuevo antes que los perros de razas más pequeñas. Al igual que ocurre con los cachorros machos, los signos de madurez sexual en las hembras pueden tener cierta similitud, madurando de nuevo antes los perros de razas pequeñas y los de razas grandes más tarde. Además, en ese momento entrarán en su primer celo, lo que puede significar hasta 2 semanas de sangrado por la vulva. Para la mayoría de las perras, esto sucederá alrededor de los 8 y 10 meses de edad o más. De vez en cuando veremos una perra de raza más pequeña mostrar signos de su primer celo alrededor de los 6 meses de edad. También vemos perros de razas grandes que no desarrollan su primer celo hasta más cerca o más allá de los 12 meses de edad. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para ti y tu cachorro? La verdad es que no hay una respuesta correcta, al menos no una que responda a la pregunta de cada paciente. Estudios recientes revelan que la castración o esterilización de los perros machos y hembras puede estar asociada con efectos adversos para la salud, como un mayor riesgo de ciertos trastornos articulares, displasia de cadera, displasia de codo y ruptura de ligamento y cáncer, linfoma, mastocitos y tumores, lo que complica las decisiones a los padres de cachorros sobre el momento adecuado de la castración o esterilización.
Sin embargo, este riesgo, como vamos a ver más detenidamente, varía según la raza, la edad de castración y el sexo del perro, poniendo de manifiesto que existen grandes diferencias entre raza en lo que respecta a la vulnerabilidad a la esterilización, así como los posibles trastornos articulares como a los cánceres. Sin embargo, justo por ese motivo, los cachorros de perros pequeños no tienen tantos problemas ortopédicos, por lo que está bien castrarlos a edad temprana, comprendida entre los 6 o 12 meses de edad, dependiendo del caso particular. Para cachorros de razas grandes que son muy propensos a lesiones, enfermedades ortopédicas, recomendamos esperar para castrar hasta los 9 o 18 meses de edad. El veredicto de cuándo esterilizar o castrar a tu perro debe basarse en el bienestar y en el estilo de vida individual del paciente, por no hablar de las circunstancias del propietario. También, según estudios, demuestran que razas mixtas o perros mestizos de tamaño estándar a gigante y numerosas razas de perros estudiadas, retrasar la castración después de los 11 o 23 meses de edad puede disminuir el riesgo de desarrollar algunos trastornos articulares y cánceres. Para razas mini o toy, se recomienda esperar que tengan al menos 6 meses o esterilizarlos antes del primer celo, 5 a 6 meses. Por otro lado, ha quedado demostrado que los perros grandes esterilizados antes de los 6 meses de edad experimentan un mayor riesgo de problemas ortopédicos y ciertos cánceres, y ese riesgo se reduce estadísticamente demorando la intervención a los 12 meses. Por tanto, las razas de perros de más de 20 kilos de peso de adultos deben ser castrados después de que se detiene el crecimiento, que generalmente tiene entre 9 y 15 meses de edad. Sin embargo, en el caso de las hembras, sabemos que con cada ciclo celo existe un mayor riesgo de cáncer de mama y riesgo de piometra, una infección uterina potencialmente mortal que requiere cirugía de emergencia y cuidados intensivos. Sí podemos permitir que las hembras se desarrollen lo máximo posible, pero lograremos esterilizarlas justo antes de su primer celo. Esta parecería la situación ideal, pero es difícil predecir cuándo será este primer celo. Conocer la historia familiar puede ser útil, pero aún no es la forma exacta de saber cuándo ocurrirá el primer celo. La decisión sobre cuándo esterilizar a una perra de raza grande se basa entre muchos factores. Tu veterinario puede ayudar a reducir la brecha de los 9 a 15 meses según el riesgo de enfermedad y estilo de vida de tu perra. Esta investigación nos proporciona una valiosísima información basada en datos científicos sobre la mejor edad para castrar o esterilizar a cualquier perro en particular. ¿Puede esterilizarse una perra en celo? Sí, pero existe un riesgo significativamente mayor de realizar una cirugía de esterilización cuando una perra está en celo, debido a la fragilidad de los vasos sanguíneos y a la propensión a sangrar internamente. Debido a esto, evitamos realizar una cirugía de esterilización mientras la perra está en celo, a menos que sea una situación de emergencia. Aproximadamente un mes después del ciclo de celo, los vasos sanguíneos están más estables y la cirugía de esterilización se puede realizar de manera segura. ¿Puede castrarse o esterilizarse un perro adulto? Sí. Los perros mayores pueden esterilizarse o castrarse. Recomendamos que todos los perros se sometan al proceso independientemente de su edad, por lo que es mejor tarde que nunca. Tanto en las hembras como en los machos puede haber complicaciones quirúrgicas cuanto más se espere para que se realice la operación, por lo que es mejor hacerlo cuando más joven sea, mejor. En las hembras, si una cría es esterilizada antes de su primer celo, también llamado estro, las posibilidades de que se desarrolle cáncer de mama son prácticamente inexistentes. Por lo general, esto es así hasta los 2 años, cuando las posibilidades comienzan a aumentar. Con cada ciclo celo existe un mayor riesgo de cáncer de mama. Los perros machos se vuelven más difíciles de operar para los veterinarios a medida que envejecen, por lo que, una vez más, cuanto antes mejor cuando hablamos de una operación de esterilización o castración. Ahora hablemos de los beneficios al castrar o esterilizar. Número 1. Su mascota hembra vivirá una vida más larga y sana. La esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama, el cual es fatal en alrededor del 50% de los perros y 90% de los gatos. Esterilizar a su mascota antes de su primer celo ofrece la mejor protección de estas enfermedades. Número 2. La castración proporciona mayores beneficios de salud para su mascota macho.
Además de prevenir crías no deseadas, la castración de su compañero animal previene el cáncer a los testículos, si se le realiza antes de los 6 meses de edad. Número 3. Su hembra no entrará en celo. Aunque los ciclos pueden variar, las felinas por lo regular entran en celo 4 o 5 días cada 3 semanas durante la temporada reproductiva. Con la intención de llamar la atención de los machos, aullarán y orinarán más frecuentemente, algunas veces por toda la casa. Número 4. Su perro macho no querrá vagar fuera de casa. Un macho intacto hará simplemente casi cualquier cosa para encontrar una compañera. Esto incluye excavar debajo de la cerca y hacer acrobacias como Houdini para escapar de la casa, y una vez que esté libre para vagar, puede ser lastimado por el tráfico o involucrarse en peleas con otros machos. Número 5. Su macho castrado se comportará de mejor manera. Los perros y gatos castrados enfocarán su atención en sus familias humanas. Por otro lado, los gatos y perros no castrados pueden marcar su territorio, rociando orina de fuerte olor por toda la casa. Muchos problemas de agresión pueden ser evitados con una castración temprana. Número 6. La esterilización o castración no engordará a su mascota. Hay un mito sobre que la falta de ejercicio y la comida hacen que tu mascota aumente libras extra, mas no la castración. Su mascota permanecerá en forma y reluciente, mientras continúe proporcionándole ejercicio y controlando el consumo de comida. Número 7. Es muy económico. El costo de las cirugías de esterilización-castración de su mascota es mucho menos que el costo de tener y cuidar a una cría. También gana al costo de tratamientos cuando su gato macho no castrado escapa y pelea con perros callejeros del vecindario. Número 8. La esterilización y castración ayuda con el exceso de población de mascotas. Cada año, millones de gatos y perros de todas las edades y razas son sometidos a la eutanasia o sufren como animales callejeros. Estos altos números son el resultado de las crías no planificadas, que pudieron haber sido prevenidas por la esterilización o castración. Y bueno, esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado, y si fue así, no olvides darnos un like, suscribirte y compartirlo. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.